Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy, en esta oportunidad, con nuestro seminario Aplicaciones de Ciencia de Datos en la Industria. Antes de dar el pase a Rolando de la Cruz, nuestro director académico del Magíster en Data Science, les indico que las preguntas para este seminario las pueden hacer en el menú de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Y posterior a la exposición de nuestros invitados de hoy, vamos a proceder a leer sus preguntas y a responderlas la mayor cantidad posible, ¿cierto?, por el tiempo, y durante la actividad, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Rolando de la Cruz para que le dé la bienvenida a nuestros participantes de este seminario. Rolando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la presentación. Primero, partir agradeciendo a todas las personas que nos acompañan hoy día en este webinar y también a nuestros invitados. Hoy día vamos a tener 3 charlas con temas súper interesantes que van a disfrutar sobre el desarrollo de aplicaciones de la ciencia de datos en la industria. Bueno, contarles que este webinar se marca dentro de el magíster en ciencia de datos que tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, y contarles que estamos ya en un proceso de admisión para la 14ª versión del programa. Como es un programa que está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación, pueden tener opciones a postular a becas por el programa de becas Chile, y también para aquellas personas que están en el extranjero también pueden postular a becas que ofrece la Alianza del Pacífico, ya sea en Perú, Colombia o Ecuador. Así que es una forma de poder participar del programa por intermedio de estas becas. Y también el programa auspicia becas. Tenemos becas para mujeres y también becas para profesionales destacados. Así que los invito a informarse en la página del programa, que lo vamos a poner por ahí por el enlace, para que así puedan ver si pueden sumarse a esta 14ª versión que partiría a finales de marzo, el 31 de marzo del próximo año. Bueno, ya no es novedad, ¿no es cierto?, de que la ciencia de datos está jugando un papel súper importante en esta era de datos en el que vivimos. Y bueno, la idea de este seminario es mostrarles mediante casos, mediante aplicaciones, no solamente del análisis de los datos, sino también el desafío tecnológico que hay detrás, ¿no es cierto?, para poder poner modelos en producción, etcétera, y todo el valor que generan. Entonces, vamos a empezar con esta primera charla que va a estar a cargo del profesor Luis Aburto, que es profesor asistente de nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias. Así que tiene un tema súper interesante que hablarles, que es el de analítica prescriptiva, que es una temática que pocas veces se ve que lo muestran dentro de la ciencia de datos, pero juega un papel súper importante para el apoyo a la toma de decisiones y sobre todo las mejores acciones que uno puede tomar en el futuro. Así que Luis, gracias por estar aquí. Puedes empezar con tu presentación. Perfecto, gracias Rolando. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento acá de poder compartir y contar el trabajo que estamos haciendo acá en la UAI en estos temas de analítica prescriptiva. Miren, la presentación tiene 3 grandes partes: contarles de qué se trata, contarles de un pool de proyectos que hemos estado trabajando con distintos académicos, empresas, en este tema de analítica prescriptiva, y por último vamos a entrar en un detalle, un proyecto en particular que presentamos hace poco en una conferencia en Informs en Indianápolis respecto de programación prescriptiva en el procesamiento de imágenes en los laboratorios, en los telescopios de ALMA, ¿ya? Déjenme contarles, yo soy doctorado en sistemas de ingeniería, trabajo en la facultad, soy director de ingeniería industrial, trabajo en temas de operaciones, marketing, principalmente temas de revenue management, pricing, donde estoy hoy día trabajando en investigación en un proyecto Fondesit. Ahí está mi Twitter, que hay una página web. Por lo general yo retuiteo, posteo hartas cosas relativas a
Analítica Prescriptiva, Data Science en mi Twitter, así que los invito también a seguirme. Déjenme contarles que cuando uno predice, cuando armamos modelos predictivos, la verdad que no llegamos al final de la historia, porque queremos entender de alguna forma cuál es el costo de ese error o de ese modelo. Tenemos que entender que cuando construimos una predicción, queremos entender, bueno, ¿y qué hacemos con esta predicción? ¿Qué decisión quiero apoyar con esta predicción? De ahí Machine Learning, digamos, uno tiene distintas herramientas matemáticas, algorítmicas, computacionales para poder realizar el mejor modelo predictivo. Pero queremos de alguna forma entender el para qué y cómo esa decisión, de alguna forma, ese pronóstico apoya una decisión. Y equivocarse en esa decisión tiene un costo. Entonces, de alguna forma lo que queremos hacer en analítica prescriptiva es usar estas herramientas que tienen que ver con la predicción para incorporar de alguna forma estas decisiones y estos costos de decisiones de modo de recomendar una mejor decisión. Por ejemplo, me gustaría maximizar la rentabilidad de mis productos, las campañas de marketing, o yo hago mantenimiento y quiero saber cada cuánto tengo que hacer este mantenimiento, ahí hay una decisión. ¿Cuándo me toca hacer el mantenimiento a mi flota de camiones? ¿Qué hago? ¿Qué tipo de campaña hago? ¿Qué precio coloco a mis productos? Son las acciones que recomendamos. Entonces, fíjense acá cómo vamos agregando valor. En la analítica descriptiva, que es el primer paso cuando estamos en el BI, en el Power BI, Tableau, describimos, hacemos reportes, dashboard, queremos ir más allá, entender qué es lo que pasa, por qué, predecir qué va a pasar, pero ahora la pregunta que queremos llegar es donde generamos más valor y podemos enlazar estas herramientas de ciencia de datos con justamente este concepto que sale ahí de optimización, de modo de poder responder y recomendar decisiones y saber y predecir, digamos, distintos outcomes y saber, bueno, dado esto que va a pasar, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Entonces, fíjense que estamos efectivamente en decisiones estratégicas donde agregamos mayor valor, en donde le agregamos una capa adicional al modelo predictivo y nos posicionamos en este Advanced Analytics, donde queremos de alguna forma optimizar o recomendar una decisión. Entonces tenemos modelamiento predictivo, hacer nuestro input, no vamos a terminar nuestra historia con el modelamiento predictivo, sino que también vamos a querer de alguna forma introducir otro tipo de herramientas que se llaman de optimización para poder recomendar una decisión. Déjenme ir a la cosa formal, uno que es profesor, digamos, quiere ir a los libros, el análisis prescriptivo, entonces un tipo de análisis que usa tecnología para ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones. Y lo que queremos de alguna forma aquí es analizar información sobre posibles escenarios o situaciones y sugerir un curso de acción o estrategia. ¿Ok? Entonces, nuestro Machine Learning, nuestro modelo predictivo, nos va a permitir construir esta bolita de cristal sobre qué es lo posible que va a pasar. ¿Qué pasa si yo subo el precio de mi producto? ¿Cómo va a afectar mi demanda? ¿Qué pasa si yo programo esta secuencia, los trabajos, cuándo voy a terminar o qué es lo más probable de hora de término que voy a realizar? ¿Ok? Entonces, lo que vamos de alguna forma es tomar estas herramientas para poder responder distintas preguntas de negocio. En el ámbito, por ejemplo, del marketing, fíjense que en optimización de precios, uno primero quiere resolver esta pregunta de estimar demanda. Y aquí los trabajos que hemos hecho con Francisca Ibáñez y Florencia Darrigrandi, y ahora con Javier Sosa Goitía en Totus, estamos usando modelos jerárquicos bayesianos que construyen estimaciones de demanda robusta para qué le pasa a un producto en particular en una tienda. Y de modo de saber cuál es el efecto precio sobre ese producto. No solamente el precio, cómo afecta a este producto, sino también qué le pasa a los otros productos de la categoría, cómo afecta con hay reglas cruzadas o elasticidades cruzadas. Lo interesante es que para calibrar este modelo no usamos solamente la información de ese local, sino que de todos los locales o locales similares para entender cómo reacciona la gente a las promociones. Esa información de reacción que captan los modelos de Machine Learning, luego se introduce a modelos de optimización que recomiendan de alguna forma
un pricing óptimo para saber dónde alocar las promociones, dónde generan mayor impacto. Otro trabajo que está haciendo Ignacio Sánchez en la misma línea, usa y construye a través de modelos supervisados, de un método llamado Support Vector Machines, encuentra reglas de precio, útil también para el negocio, para decir, mira, si tú cobras menos de esto es lo que va a pasar con el resultado del negocio. En la evaluación, trata de predecir el desempeño de la categoría en función de distintos atributos de precio, usando los datos transaccionales. Acá hay más proyectos aparte del marketing. Fíjense, acá hay cosas operacionales. Aquí tiene que ver con optimizar un proceso productivo, en particular box por cartulina. Y aquí hay incertidumbre respecto de la calidad de la producción, porque el proceso de producción depende de muchos insumos y de cosas que uno no controla, de la calidad de la celulosa, de cuánto vapor hay, cuánto secamos, de la tensión, en fin, hay varias variables que afectan la calidad de la producción. Entonces la pregunta acá de nuevo, ¿no podremos usar Machine Learning para predecir? Y esa predicción de alguna forma nos puede alimentar un modelo de prescriptivo, de optimización, que nos recomiende qué es lo que tengo que hacer en mi proceso. Este proyecto lo hemos hecho con Camila Cartes y con Rolando de la Cruz. Similar en supermercados también, por ejemplo, es lo que hace otra cadena aquí en el tema de usar información histórica de demanda y tener la historia de los quiebres de stock. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros al supermercado y no encontramos el producto que queremos? Y claro, la cadena de supermercados, en la cantidad de productos que maneja, en la cantidad de locales que maneja, digamos, hay bastantes problemas de modo de poder detectar estos elementos. Entonces, aquí de la misma forma, usando un modelo de redes neuronales, predice el quiebre, pero no solo eso, sino que además Christian Aucin recomienda cuándo hacer esta auditoría, estas reposiciones, en qué sala, en qué producto. De modo, de alguna forma, no estar revisando a cada momento, realizando reposición a cada momento, lo cual le tiene costo operacional importante, pero tampoco quiero no hacer ninguna reposición, sino que quiero de alguna forma hacer reposición de producto en el momento correcto para el producto correcto. Y eso es lo que hacemos también con analítica prescriptiva. Otro proyecto que hicimos con el profesor Wilfredo Yuchimito y Daniela Inda tiene que ver con la información de cómo las empresas, cómo las personas naturales compran gas licuado, los balones de gas. Y si usted, digamos, le ha tocado a lo mejor recibir alguna campaña, alguna promoción, un SMS. Daniela, a través de un modelo de Machine Learning, predice cuál es el efecto de esas campañas en la compra de una persona. Y a través de un modelo un poco más complejo puede entender qué tipos de personas, con qué características reaccionan de mejor forma a la campaña. Entonces, hasta el momento hay un modelo que predice demanda en función de las campañas. Ahí tenemos la parte de analítica predictiva. Lo que hace Daniel además es agregar una parte de optimización, de modo de recomendar a quiénes tengo que mandar la campaña. No quiero mandarle campaña a alguien que no lo va a usar o a alguien que va a comprar de todas formas. No quiero mandarle la campaña a alguien que sí va a generar efecto. Entonces, Daniela detecta esos patrones de modo de optimizar los recursos de marketing que siempre son escasos. Otros proyectos que hemos realizado, por ejemplo, en otro ámbito, tiene que ver con ruteo de vehículos. Fíjense que es algo un poco más distinto. El proceso de ruteo de vehículos, hay un problema de optimización bastante complejo en términos de evaluar las distintas rutas que uno cuando quiere rutear camiones para visitar clientes, es un problema de optimización bastante complejo. Y a veces por los datos, muchas veces tengo que correr el modelo y ese no entrega un resultado factible, un resultado que cumpla restricciones de capacidad, de ventana horaria. Con el profesor Felipe Lago y con Rodrigo Morán, estamos terminando este proyecto con la empresa SimpleRoute, que de alguna forma usa Machine Learning para anticiparse a lo que va a dar la optimización y problemas que detecte la optimización. De modo de dar warnings o determinar cuándo una determinada instancia va a dar un resultado correcto o no, y si no va a dar correcto, qué es lo que hay que corregir en la definición de la instancia. También con Felipe Lago
Fíjense, estamos usando algo respecto también que tiene que ver con la distribución de gas, por ejemplo. Va el camión y el camión va recorriendo una zona, pero el camión no sabe dónde le van a pedir gas. Podrían usar datos históricos para usar esa información y estimar geográficamente. Fíjense acá lo interesante, que ya no es un modelo que predice cuánto me van a comprar, sino que además del cuánto es dónde me van a comprar. Y esa información geográfica, esos modelos geográficos, modelos espaciales, de alguna forma me sirven para poder recomendar por dónde tiene que ir el camión en qué momento. De modo de recomendar o hacer más eficiente el combustible o el costo de operación que tienen las distintas flotas de distribuidores. Déjenme contarles, y por último, voy a contarles de este proyecto de Quantile Forest para scheduling que hicimos con el profesor Rodrigo Carrasco y un trabajo de Gianfranco Speroni. Este proyecto obtuvo el premio al mejor trabajo de posgrado en el último Congreso de Investigación de Operaciones acá en Chile. Les cuento de qué se trata. Me imagino que tienen más o menos idea de ALMA. ALMA es un arreglo de 66 antenas que son observatorios, radiotelescopios, que captan señales e información para poder procesar estas imágenes y poder encontrar, digamos, realizar distintas investigaciones en el tema de astronomía. ¿Okay? Esto es un proyecto gigante, trabaja 24/7 todo el año, y déjenme contarles que estas antenas captan una gran cantidad de información, y esa información se vacía en servidores computacionales para procesar esta imagen. Estas imágenes hay que limpiar, aplicar ciertos filtros de la atmósfera, o hay que calibrar con ciertas coordenadas que uno conoce, coordinarlas entre sí, en fin. Hay una serie de pasos que hay que realizar. El problema es que cada uno de estos trabajos no es algo que demore 10 minutos. En promedio toman 20 horas. Y muchas de ellas toman varios días en realizarse. Y el problema es que no tenemos una tarea. Tenemos varias tareas concurrentemente a la vez. Si yo ordeno esto en los servidores, es muy importante saber cómo tengo que ordenar o programar esto. Porque si lo ordeno de mala forma, a lo mejor si el trabajo más pequeñito de 1 hora lo dejo para el final, va a tener que esperar a que haya un trabajo mucho más largo que tenga antes programado y tenga que esperar todo ese tiempo para ser entregado el trabajo corto. Entonces esto, la verdad, ahí hay una imagen. Esto es como una carta GAN que tengo que programar distintas tareas en distintos servidores, y esto es como un verdadero Tetris. Y esto se resuelve a través de un problema de optimización. El problema es que no conocemos ex antes cuánto se va a demorar en procesar la imagen. Entonces, fíjense acá hay una incertidumbre respecto del tiempo de procesamiento. Fíjense ahí en promedio es 20 horas, pero miren, la cola es bastante larga, ¿ok? O sea, el máximo, hubo un trabajo, por ejemplo, aquí en la base de datos que tomó de 258 horas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿no podré saber ex ante, no podré predecir la duración de este MOUS, de este trabajo por realizar? Bueno, ya hay información efectivamente de cada una de las órdenes, respecto de cuántas antenas está usando, de las bandas que está usando, del trabajo que está haciendo o del esfuerzo que está haciendo el proceso en distintas fases, en el targeting o en la ciencia, en el tema de filtro atmosférico, en fin. Y bueno, de alguna forma lo que queremos es predecir esta última fila que hay, que es el tiempo de procesamiento. Y miren, déjenme mostrarles que hay variables que me ayudan a predecir. Fíjense que a medida que el tamaño del documento es mayor, me parece un poco obvio, efectivamente a medida que sube el tamaño del documento, mayor es el tiempo de procesamiento. Lo interesante es que también, si ustedes se fijan en la línea amarilla, también hay harta perturbación o ruido, que es algo muy interesante de este proyecto, que no solamente vamos a querer estimar el tiempo de procesamiento, sino que el intervalo de confianza o la distancia intercuartil. Y vamos a ver que esa medida es una medida de la incertidumbre o del error o del ruido. Y vamos a ver que es muy útil también para poder incorporarla en nuestro problema de optimización.
Fíjense que corremos distintos modelos predictivos, distintos preprocesamientos. Y aquí podemos ver más o menos el rango de los errores que teníamos digamos, en los distintos medidas de error. Pero más o menos nos equivocamos un 16, un 17% en un conjunto fuera de la evaluación del proyecto. Cuando corremos estos modelos de estimación de la distancia intercuartile, entonces así como tenemos Random Forest, tenemos este método que se llama Quantile Forest, que de alguna forma hace una regresión cuantílica de distintos percentiles en la distribución usando método digamos, de bosque, construyendo distintos árboles y luego pesando esos árboles con una medida de utilidad diferente para poder encontrar los valores cuantílicos. Okay, fíjense acá, entonces tenemos distintas métricas de desempeño y de alguna forma podemos mirar cuánto captamos del error o del ruido, qué porcentaje de los datos está en una determinada distancia intercuartílica. ¿Qué es lo interesante en términos de ciencia de datos de este proyecto? Es que el modelo que predice la estimación del tiempo promedio, el Random Forest o el XGBoost que teníamos, el ranking de variables es distinto del modelo que estima el ruido. Fíjense que acá hay dos modelos distintos, uno que estima el valor esperado y otro que estima el ruido. Y si ustedes se fijan, el ranking de variables es distinto. Entonces hay otras variables que me aportan en entender dónde hay más ruido, dónde hay más incertidumbre. Esto es muy interesante porque uno siempre corre un modelo para entender cuál es el valor esperado y quiero predecir ese valor esperado. Yo puedo explicar también el ruido o la incertidumbre. Como les contaba, digamos, tiempo de procesamiento predicho entra dentro de, discúlpenme la matemática, pero acá hay un modelo de optimización que se puede programar, hay distintos software que hacen esto, y me pueden ayudar a resolver este Tetris, este problema de programación. Y aquí están los resultados. Fíjense que ese 8,8% es el error que obtengo comparando con el Oracle. El Oracle es usando los valores reales. Si yo uso los valores predichos por el modelo, me voy a equivocar, voy a tener un flow time, que es el tiempo total de término de las tareas o que están en espera, esperando a poder ser procesadas. Se equivoca el modelo un 8,8% más. Bueno, si incorporo y reduzco, incorporo esta penalización por usando la incertidumbre que encontramos con el Quantile Forest, puedo reducir en alrededor de un 5% este flow time o el regret comparado con usar el Oracle. El Oracle tiene que ver con usar los valores reales. Para ir cerrando, entonces fíjense que hay un proyecto súper interesante donde usamos este modelamiento prescriptivo, donde predecimos el tiempo de procesamiento y ese tiempo de procesamiento me ayuda a estimar no solamente el tiempo esperado, sino que los intervalos de confianza. Incluimos eso dentro de un modelo de optimización y podemos mejorar este gap con el Oracle, con los valores reales, en un 5%. Eso es pues, Rolando. Pero a ver, fui medio rápido, pero llegué creo que en el tiempo justo. Sí, muchas gracias Luis. Creo que justo en el tiempo. A nuestros oyentes lo que les comentamos es que no olviden hacer sus preguntas en el panel donde aparecen preguntas y respuestas, para que así nuestros presentadores hagan sus charlas y después al final los panelistas van a poder responder todas las dudas que ustedes puedan tener. Así que muchas gracias Luis, esperamos al final después para responder dudas. Ahora vamos a seguir entonces nuestra actividad con la presentación de Ahmad. Así que, ¿ya lo tienes por ahí? Sí, no se ve la pantalla todavía. Sí. No se ve, Ahmad. Se ve como un fondo oscuro. Ah, sí, está bien. Ya, sí. está bien. Vamos de nuevo. Eso. Ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Tal cual a continuación, ahí vamos a seguir conversando un poquito sobre las aplicaciones en el mundo de ciencia de datos.
Y a mí me interesan dos puntos muy clave que quería conversar ahí también con ustedes y aclararlos. Primero, hablando un poquito de aplicaciones de la ciencia de datos dentro de la industria, casos reales que nos están enfrentando en la mayoría de las empresas hoy en día, no solamente en Chile o Latinoamérica, sino a nivel internacional. Y también hablar un poquito de la implementación de estas aplicaciones en unas herramientas cloud, hablando de los pasos de producción, hablando de estructura unificada por cada nube diferente como Google, Microsoft y también Amazon Web Services. En el mismo momento también mostrando un poquito más la integración y la diferencia entre los productos. Bueno, para comenzar y no perder el tiempo, hablamos un poquito de las aplicaciones inicialmente de la ciencia de datos que hemos escuchado varias veces que se usan en el mundo de las ventas digitales, mundo de la medicina, de la salud, la energía, hasta en los juegos, por supuesto, que estamos hablando hoy en día que una aplicación que no tenga un cerebro para pensar y tirar como resultados, ya que son predecidos o más avanzados, ya este juego, la verdad, o aplicación, sigue siendo algo tradicional que tal vez la mayoría en su caso no sirve hoy en día en la industria. Primer proyecto que vamos a conversar hoy día es, tal cual como dice el título arriba, el modelamiento predictivo de clasificación de denuncias. Ya, este proyecto fue desarrollado también en el mismo magíster, fue trabajado en conjunto a los, bueno, ahora estamos titulados, a los alumnos anteriormente, Carolina, Lorena y Nicolás, que se había trabajado con un objetivo final para la superintendencia del medio ambiente. Cuando llegamos con un problema, que al final es un problema de medio ambiente y de negocio al mismo momento, estamos hablando que necesitamos clasificar las denuncias. Se pierde mucho tiempo cuando alguien está haciendo algún registro de alguna denuncia por el portal web, por ejemplo, de la Superintendencia del Medio Ambiente, mientras que lo van a revisar y van a ir a fiscalizar y comienza el análisis de dicha denuncia para delimitar si genera competencia o no genera competencia al inicio, y posteriormente a esto poder ir a revisarla y analizarla profundamente y clasificar su nivel de gravedad. Si es una denuncia leve, una denuncia grave o gravísima en su impacto al medio ambiente. Bueno, generalmente como cualquier proyecto tiene un objetivo general, que es simplemente desarrollar modelos y al final, por supuesto, seleccionar el modelo final que nos permite clasificar las denuncias que permiten a la superintendencia del medio ambiente determinar la competencia, si esta denuncia genera o no una competencia. Y por supuesto, los objetivos más profundos o específicos o estratégicos, tal vez, es poder evaluar y comparar diferentes modelos de Machine Learning, que al final del día no hay algo exacto en la ciencia. Entonces hay una parte de la investigación, de los cálculos que tenemos que ir siempre probando y practicando para poder visualizar los resultados y en base a esto tomar el mejor modelo que nos permite tomar las decisiones correctas. Y después a esto pasar a predecir las denuncias históricas utilizando el modelo seleccionado y evaluar el impacto. Cada caso de negocio al final se transforma, se transmite a través de monto de dinero. En este caso son multas, otros casos pueden ser ventas, pueden ser campañas de marketing, pero siempre es para parar algún hecho, por ejemplo en este caso como en contra del medio ambiente, y al mismo momento no perder las multas por contaminación que están haciendo las empresas por retraso de fiscalización. Entonces, quedaron los datos, y comenzamos con el proceso de poder entender el negocio, analizarlo varias veces, y posteriormente a esto se comenzó el trabajo en revisar los datos. Ahí comenzamos ya simplemente utilizando Python y R, al nivel estadístico, al nivel de programación ya de interpretación más avanzada, y se comienza a seleccionar dentro de los datos y las variables que son claves para poder predecir este caso que estamos esperando al final del día. En base a esto también, después de seleccionar las variables, hay que ver las correlaciones, por supuesto, porque es algo importante ver qué tan relacionadas y correlacionadas dichas variables entre sí, que nos permiten, al final del día, cuando vamos a entrenar un modelo predictivo, predecir los resultados de manera correcta. Y en base a esto también visualizar las palabras, eso fue hecho en base al texto libre, no solamente data estructurada, como todos sabemos tenemos 3 tipos de datos utilizados internacionalmente en el mundo de la ciencia: dato estructurado, semiestructurado y no estructurado. En este caso tuvimos texto libre y tuvimos también data como viene como variable estructurada de manera simplificada. Entonces, ahí pasamos, donde tuvimos que procesar este texto libre que viene por dicha denuncia, poder transformarlo en vectores matemáticos, porque la búsqueda dentro de palabras demora mucho, necesita mucho tiempo, y también los modelos que nosotros queremos ocupar y que nos podrían dar distintos resultados o mejores resultados, tal vez
se alimenta con un input de distintas variables y valores numéricos. Entonces comenzó la transformación, y dentro del mismo proyecto, como cualquier otro proyecto, se da cuenta en la investigación que a veces los datos tal cual como están no nos permiten predecir, se hace una transformación de selección múltiple, por ejemplo, como el caso que se había aplicado aquí, para poder transformar las columnas en filas, y al contrario también, y finalmente poder tener resultados así. ¿Qué modelo fue trabajado en este caso? Modelo final que fue seleccionado después de probar 8 modelos aproximadamente, nos quedamos con XGBoost. Estamos hablando de un turbo que se llama Extreme Gradient Boosting, que nos permite escalar de manera muy rápida, como dice por su nombre, boosting, distintas librerías de regresión y clasificación y ranking dentro del problema que estamos tratando de solucionar, y simplemente en base a los árboles de decisión. Entonces, como correr distintos árboles de decisión, que igual es parecido al modelo árbol de decisión y Random Forest, pero aquí estamos hablando de manera distribuida y de manera gradiente, y también con un posting. Simplemente los resultados finales son un proyecto que pasa también en la industria, antes que hacer un típico o el famoso paso a producción, es revisar la matriz de confusión, ver qué tantas veces se había equivocado el modelo en la predicción de dicha denuncia. Por ejemplo, en este caso, si genera competencia o no genera competencia, ahí se muestra la matriz de confusión, que por ejemplo, en el caso de abajo dice que 22,73% fue el nivel de error en la clasificación de las denuncias actuales ingresadas. Estamos hablando que el modelo, por ejemplo, ha dicho que el 87% de las denuncias no generan competencia para la Superintendencia del Medio Ambiente, y eso es un resultado correcto. Y al lado derecho dice 13% generan competencia para el medio ambiente y no generan al mismo momento, porque es un falso. Entonces, en este caso estamos hablando 1,0, 0,1 como los resultados que deberían estar ya más en el análisis avanzado. Y abajo también, inicialmente lo que está arriba no tiene mucho, si genera competencia o no genera competencia, no tiene un riesgo alto, pero sí abajo tiene un riesgo demasiado alto. Que estoy hablando que el 77% aproximadamente de las denuncias fueron clasificadas con competencia hacia la SMA. Y eso significa que pueden ser leves, pueden ser graves, o tal vez gravísimas. Una contaminación de un río, por ejemplo, o contaminación de un aire, por ejemplo, con algún gas químico por las fábricas o la industria que están pasando. Y el lado izquierdo abajo es el más clave en este caso, que también se transforma en el cálculo de las multas, que es el 22% fueron clasificados que no generan competencia, pero en su vez si generan competencia, entonces el modelo la había clasificado mal. Por eso no estamos hablando que en el mundo de la ciencia no existe resultado perfecto, sino hay que siempre ir alimentando y mejorando nuestro modelo para que nos pueda dar resultados correctos. Y en base a esto ¿por qué podría pasar esto? Podría pasar por la cantidad de datos que nosotros tenemos. La calidad de la data que nosotros tenemos, que nadie se enfoca en la industria hoy en día a verificar y también revisar bien la calidad de un dataset, de un producto, de un dominio, subdominio de datos o de productos o servicios, sino simplemente llegamos a los datos, comenzamos cualquier tipo de ETL, pasamos el reprocesamiento de los datos, probamos modelos predictivos, el modelo está dando mal. Entonces, está bien, hay que seleccionar modelos, hay que probar distintos modelos, pero es muy clave tener la calidad correcta de la data que nosotros estamos esperando para poder predecir. Tal cual como he comentado, siempre la participación de las áreas de negocio es la más clave en la toma de decisión, porque al final del día son los expertos que acompañan a los científicos de datos, que también acompañan a los ingenieros de datos para poder construir un producto de analítica avanzada. Bueno, cambiando la página un poquito, hablamos un poco más de un producto que genera dolor de cabeza y pérdida de plata dentro de la industria. Es la predicción de los tiempos críticos o el uso crítico de la infraestructura y las herramientas. Una empresa funciona con un sistema de nube, puede ser Google, puede ser cualquier tipo de cloud, puede ser también un sistema que funciona con on-premise, por ejemplo, funciona una base de datos de origen, cualquier tipo de base o ecosistema de data y big data tienen infraestructura en el entorno que se está ejecutando para poder llegar al procesamiento necesario. ¿Qué ocurre en este caso? Hay unos días que tienen fechas críticas. Por ejemplo, una empresa que trabaja en retail tiene un Cyber Day. También las empresas que tienen vuelos tienen un Cyber Day. Y aparte de esto también pueden lanzar unos productos que pueden generar compras masivas. Y al momento de poder lanzar un producto sin estimar bien el comportamiento
de la infraestructura que nosotros tenemos hoy en día, podría caer la página web, podría hacer una pérdida millonaria de dinero o ganancia a dicha empresa. Entonces, una de las aplicaciones que hoy día está implementándose en varias empresas, yo la había visto antes en distintas empresas, hoy día lo veo también en Cencosud, que nosotros siempre trabajamos y hablamos que la salud, el diagnóstico de la infraestructura nuestra tiene que estar predecida anteriormente, tenemos que verla antes. Entonces, hablamos de estas fechas, revisamos toda la metadata técnica, en este caso, que genera todo el comportamiento durante el año o fechas similares anteriormente, de lanzamiento de productos similar o de un Cyber Day similar, que la fecha es recurrente generalmente, y tratamos de simular en pruebas, como lo llaman pruebas de no impacto, pruebas de estrés. Nosotros generamos a nuestras páginas web que al entorno atrás de cada frontend existen todo el entorno del backend. Veamos cómo escalan las herramientas, cómo escala el contenedor, cómo funciona el K8 bajo o el clustering, bajo todo este estrés que estamos hoy en día trabajando. Entonces, ¿qué pasa aquí si no hay ciencia de datos? Simplemente, puedes hacer las mejores pruebas en el mundo y al momento de lanzar dicho producto en una fecha tan crítica así, cae tu entorno y restablecerlo es muy, muy difícil. Depende del caso, por supuesto, pero en mayoría de las veces es muy difícil mientras que se encuentra el error. Pero al momento de poder recortar toda esta data y buscarla desde el inicio o reutilizarla históricamente para predecir cuántos usuarios vamos a tener, cuál es el límite de la escalabilidad que nosotros tenemos en el entorno, cuánto aguanta, eso nos permite tener toda la herramienta o la infraestructura preparada cuando llegue esta fecha crítica y podemos pasar las ventas sin ningún problema. Y a base de esto también se toman decisiones de deshabilitar algo antes, algún componente, por ejemplo, o crear otro componente o separar procesos, por ejemplo, modelamiento predictivo, que también los modelos que se lanzan en una nube, en unas empresas, usan el mismo entorno que usa la ingeniería de datos, usan el mismo clúster dentro del mismo Kubernetes, por ejemplo, el famoso K8, y en base a esto se toma la decisión antes de hacer la separación por dicha fecha, que también contempla aumento en el precio, y crear otro contenedor tal vez, o unos pods que corren en manera paralela para poder lanzar toda la necesidad de poner una cota límite del consumo de dicha infraestructura cloud. Entonces todo esto se puede estimar a través de la ciencia de datos. Un ejemplo también muy clave, estamos hablando de la gobernanza del dato. Hoy en día que todas las empresas están metidas y quieren gobernar el dato de manera centralizada o descentralizada, data mesh o típico data factory, que queremos modelar en dominios, subdominios de datos, o queremos simplemente crear dominios de productos para la analítica descriptiva inicialmente, o la analítica inicial también, para que el típico inteligencia de negocio como un departamento podría visualizar y analizar y crear sus reportes y tomar decisiones de negocio. ¿Qué ocurre en este caso? Casi la mayoría de las empresas no logran visualizar el nivel de madurez que tienen en sus dominios, subdominios de datos, y tampoco en dominios, subdominios de productos. No vamos a hablar mucho de la réplica o la diferencia entre los dos productos como Data Mesh o Data Factory, que están como on fire dentro del mercado, pero es muy importante entender cómo voy a proyectar el ejercicio o el proyecto o el grupo de gobierno del dato para poder cumplir la madurez que estamos esperando. Tenemos 37 dominios que contemplan, no sé, 100 subdominios en general, quiero un ejemplo, y necesitamos entender, en base a la metadata que estamos hablando, que es el nombre del dominio, por ejemplo, el dominio de cliente, que tiene dentro del subdominio de cliente natural, el subdominio de cliente jurídico, por ejemplo, empresas, que tienen varias tablas bajo un modelo relacional único, y también tiene distintas columnas. ¿Cómo podemos nosotros visualizar el fin o la madurez de dicho subdominio? Entonces, se ponen dos separaciones iniciales. Todas las fuentes de datos que tiene una empresa tiene que sacar y exportar su metadata en general. Estamos hablando, bueno, a través de la API de Vitex, nosotros tenemos todo lo que está en el mundo de retail, por ejemplo. En otras empresas tenemos, no sé, SAP, que es el famoso en todas las empresas, de hecho. Hay distintas metadata que pueden representar todo el ecosistema que nosotros queremos migrar hacia el data lake, que es la fuente o el lago, o el destino o el lago donde nosotros dejamos toda la data que viene de distintas fuentes de orígenes en un lugar centralizado, y debería ser la única fuente del consumo o la única fuente de la verdad. Entonces, en este caso, se toma la metadata que representa todo el origen y se toma hoy en día en una query que corre dentro de Data Warehousing, si fuera, por ejemplo, BigQuery o Redshift o cualquier otro Data Warehousing tool, corre dicha query y saca la data que existe hoy en día
y en base a los dos se saca el porcentaje de la madurez que tenemos actualmente en la empresa. ¿Cómo vamos a predecir esto hacia el futuro? Es simplemente tomando en cuenta toda la metadata que viene del origen, la velocidad que tiene hoy en día el equipo que contempla datos, cantidad de personas, cantidad de ingenieros, células, avances dentro del roadmap. Todos estos son datos que registra la empresa para poder ver rendimiento en la metodología que está aplicando en su mundo para poder llegar al resultado final. Entonces eso nos permite decir que ya, si ocupamos este camino, un camino más, un camino 2 o 3, nos puede proyectar el resultado final de la madurez que podemos cumplir dentro de la empresa en base a la predicción de Machine Learning o en base al mundo de la ciencia de datos, y podemos cerrar el ejercicio de manera mucho más eficiente y de verdad óptima. Y eso baja, por supuesto, el costo de almacenamiento, reprocesamiento que pasa todos los días, y podemos proyectar el nivel hasta los gigabytes que vamos a estar utilizando en cualquier storage, en cualquier cloud. Tercer ejemplo, que también es un poco más grande, pero es la necesidad de todas las empresas. Estamos hablando de la predicción de relación comercial bajo un modelo de B2C o B2B que más utilizados o clasificados de manera separada, binaria, al nivel internacional, que nosotros tenemos relaciones diferentes entre nuestros clientes o nosotros con nuestros clientes naturales y con nuestros clientes empresas o negocios, por ejemplo, en el mismo momento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos proyectar dicha relación comercial a futuro? Por ejemplo, tenemos, voy a decir un ejemplo simple, tenemos venta de autos y trabajamos con 3 marcas de autos coreanos, por ejemplo, y la empresa está funcionando muy bien. Y sale la duda o la necesidad de poder incorporar otra marca de autos más que viene de otro origen, o tal cual que pasa en el mundo de retail, que nos llega un producto más, a retail, por ejemplo, a los supermercados o a los vuelos, que necesitamos incorporar un producto más hacia nuestra venta, nuestro ecosistema. Por lo tanto, tenemos que poder entender la correlación y la relación entre este producto y el resto de los productos que ya nosotros tenemos en producción, lo tenemos en nuestras bodegas, la estamos vendiendo. Entonces, poder predecir la relación a los clientes viene siempre en base al producto que estamos ofreciendo al cliente, a la cultura que nosotros estamos ofreciendo al cliente. Yo voy a vender el mismo producto que vendo en Chile, por ejemplo, tal cual, igual en Medio Oriente, por ejemplo, en que este caso es un poco complicado porque hay diferencia cultural, por ejemplo, como el tema del alcohol, que todos lo conocemos, u otras diferencias más que pueden generar conflicto también al momento de hacer compra y puede jugar en contra de la empresa. Entonces, la predicción en una relación comercial con un cliente tiene que estar demasiado y dirigida a un cliente 360, un cliente en el centro, donde nosotros entendamos bien nuestro cliente, su interacción con nuestros portales, el historial de compra o productos que este cliente ha realizado con nosotros. En base a esto podemos predecir utilizando distintos modelos de Machine Learning. De hecho, hay lo típico del árbol de decisión, que te permite hasta entender la variable más importante que sale en la raíz de dicho modelo, y en base a esto se puede seleccionar y ir iterando y cambiando, trabajando con Random Forest, regresión logística, o tal vez unos modelos más profundos o más exigentes, depende de caso de necesidad. El otro también es la clasificación de fraude, cuando un cliente, por ejemplo, ahí este caso es demasiado famoso, de hecho salió en la tele en distintas partes, una vez también pasó, también con Cencosud, ya se está solucionando, por ejemplo, hablando del fraude, cuando alguien hace algún tipo de compra, por ejemplo, y hace alguna modificación, o cancela, o borra tarjeta, o cambia root. Lo mismo que pasa con los vuelos, lo mismo pasa con Mercado Libre, lo mismo pasa con todas las empresas. Alguien cambia dirección de entrega, y cambia el nivel de pedido, por ejemplo, que te permiten a través del mismo portal o la página web hacer modificaciones en el mismo pedido después de solicitarlo, mientras que el shopper te va a ir buscando esto. Esto también tiene muchos problemas de fraude. Entonces es súper importante ahorrar esta pérdida millonaria que está pasando y poder predecir desde el inicio sobre dicho cliente que nosotros estamos teniendo, cuál es la posibilidad de tener un fraude a través de dicho cliente, utilizando clasificaciones, por supuesto, utilizando la ingeniería de features, utilizando también los features similares entre un cliente y otro cliente en base a historial antiguo, y también el mismo comportamiento o la conducta que tiene un cliente con una empresa al momento de generar alguna compra o venta. También capacidad de almacenamiento de productos. Por ejemplo, las empresas grandes que venden muchos productos en general, si las bodegas no están bien estimadas en su espacio versus lo que tienen que almacenar adentro y proyectar lo que podría venir a futuro con los productos, con sus tamaños, con sus pesos, con todo lo que podríamos almacenar en dicha bodega. Lo mismo podría pasar en cualquier ventana
de ventas físicas de productos, que también necesita estimación de capacidad de almacenamiento, poder predecir cuánto nosotros podemos ocupar en una pieza, por ejemplo, una bodega de 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado, por ejemplo, cuántas cajas podemos ocupar de un producto u otro producto. Toda esta estimación también va dentro del mundo de ciencia de datos y la industria. Bueno, rutas óptimas también de despacho, que eso enfrenta a cualquier empresa que necesita hacer un cálculo, encontrar la ruta óptima dentro de un día o horario de tráfico tal vez, que también se puede llegar a separarse en series de tiempo, diciendo que en una hora, por ejemplo, de alta complejidad o alto tráfico, necesitamos ocupar otro camino o necesitamos tal vez, no sé, ocupar la autopista para poder llegar a este caso, cuánto se gasta en combustible, lo mismo que pasa con vuelos, y eso es un nivel ya más complicado porque la ruta, por ejemplo, óptima de un vuelo tiene mucha complejidad. Hay unos países que prohíben, por ejemplo, el vuelo de una empresa o de un país que tiene una empresa nacional o aerolínea nacional sobre sus territorios. Entonces cambia muchísimo la optimización de dicha ruta. Por lo tanto, igual el modelo aquí que vamos a estar seleccionando necesita ingeniería de datos, necesita entendimiento del negocio. Posteriormente a esto vienen también campañas de marketing, lo mismo que está relacionado a relación comercial con el cliente. Pero nosotros cuando vamos a hacer una campaña a un cliente no tiene que ser demasiado general, tiene que ser demasiado personalizada para conversar con dicho cliente en su necesidad. Y para poder usar esto igual hay muchas herramientas. Amazon, por ejemplo, propone el producto o el tool, la herramienta que se llama Personalize, que te permite generar campañas de marketing de manera muy simple, utilizando Machine Learning y ciencia de datos, para poder predecir y llegar a una campaña demasiado personalizada a tu cliente, como ajustada a tu cliente. ¿Tienes más niveles de profundidad? Sí, por supuesto. Se puede hasta también aplicar algo que se llama Fuzzy Logic en el contexto de la ciencia, donde nosotros vamos a tener distintos bubbles, como lo llamamos, con distintos features, y veamos qué es lo que queda arriba, lo que queda un poco menos abajo, hasta lo que queda, por ejemplo, al suelo, que podemos tener también dentro de esta lógica las cosas comunes y también los features comunes y los features y no comunes que tenemos entre nuestros clientes. Bueno, la devolución inteligente de productos también, que al momento, o lo mismo del caso de cualquier aseguradora de autos, cuando pasa un choque, tienes que pasar y te revisan el auto, tienes que sacar fotos y tal vez si vienen o no vienen, tienes que esperar también lo que dicen, por ejemplo, la policía en su reporte, pero en un proyecto, por ejemplo, que hemos trabajado anteriormente con la nube de IBM, que te permite sacar una foto de unas distancias diferentes al auto y cargarlo a través de la aplicación o la página web del frontend, y comienza la clasificación de imágenes, que ya estamos hablando de redes neuronales, un poco más de deep learning, donde se comienza a hacer comparaciones y predicciones también por el porcentaje del daño que tiene dicho auto después del accidente. Eso puede ahorrar mucho tiempo, por supuesto, puede ahorrar muchos gastos y costos en la HH de las personas que trabajan en la empresa para recibir la denuncia de accidente o lo que está pasando. Bueno, hablamos un poquito de herramientas, que me quedaron 4 minutos simplemente. Hay unas herramientas muy conocidas, unas buenas, unas un poco menos, unas que son excelentes, y hablando también de lenguaje de programación, que, palabras simples, los repositorios de almacenamiento del código que contemplan un producto de datos, un producto de ciencia de datos o machine learning, que tiene que estar protegidos en repositorio único, versionados, y también que tengan integración y que permiten integrarse con distintas herramientas para poder realizar una ejecución. Entonces, ahí hablamos de GitLab, hablamos de los contenedores que nosotros ocupamos como Docker para poder ejecutar dichas aplicaciones, Airflow, Apache Airflow, que es más conocido en orquestar los procesos en los modelos predictivos, que también tienes que notificarte y estimar el tiempo de la orquestación de tu modelo predictivo, y también quiero ver de los modelos, están hechos en Python, por supuesto, según nivel de complejidad, se puede correr en otro lenguaje de programación, pero simplemente Python es el más utilizado en el mundo, y también el famoso Jupyter Notebook, que nosotros ocupamos en todo el mundo, en la academia, tanto como en la industria, y generalmente, o finalmente hablamos en esta parte de Terraform. Estamos hablando de trabajar todo en una empresa como código. Todas las modificaciones se hacen en base al código. Entonces, si algún día a alguien le pasa algún hackeo en una empresa y tiene todo trabajado hasta los modelos predictivos, semi-automatizados con una herramienta de cloud ya prehecha, y también al mismo momento con un código que ya viene hecho en manos de los DevOps que tienen una empresa, eso puede mejorar muchísimo el rendimiento, en el mismo momento la administración y la operación. Nosotros vemos como continuidad a los productos de código, y en base a que un hackeo que puede pasar, se puede restablecer en los procesos el sistema de manera rápida.
usando en los últimos 3 minutos una infraestructura así simple de un procesamiento o almacenamiento de datos de manera versionada para correr modelos de Machine Learning dentro de GCP. Eso también puede ser en ambiente de desarrollo, en ambiente de QA y en ambiente de producción, que también eso se toca dentro de los magísteres, en el ramo, por ejemplo, de Cloud Computing, cuando hablamos varias veces qué significa un paso a producción y cómo lo vamos a basar y cómo se realiza. ¿Por qué fallan las cosas? En Dev está todo funcionando bien y cuando pasa a producción falla todo el proceso. Entonces, en este caso, veamos que la mayoría trabajamos con GitHub, GitLab, hay distintas versiones, hasta la mejora continua también, la mejora en el desarrollo, en el despliegue, también nos permite trabajar a través de GitLab, o GitHub, o Gitbash, hay distintos, la verdad, tiene mucha diferencia también, y tiene cosas similares, pero simplemente es que cuando un ingeniero, un científico de datos, quiere desarrollar un modelo, tiene que cargar su código dentro de la parte de almacenamiento de una nube, un espacio de almacenamiento, para poder correr el algoritmo que estamos esperando. Entonces, se queda versionado, lo aprueban, que comienza por el lado de arriba, que muestra que puede ser un sandbox personalizado, creado por una unidad de negocio que tiene científico de datos, una herramienta que se llama Vertex AI, de inteligencia artificial en Google Cloud Platform, que te permite crear procesos automatizados, usar modelos creados por Google, y también al mismo momento integrar modelos que tú puedes programar con el equipo de ciencia de datos y crear un producto nuevo que permite responder a la necesidad de una empresa. Este modelo se visualiza sus resultados en BigQuery, como Data Warehousing normal, en un objeto, en Google Cloud Storage de vuelta, almacenamos un CSV, un Parquet, un Excel, y también puede ser a través de una API o API Gateway que te permite comunicarte con distintas herramientas integradas y tomar decisiones, realizar notificaciones, cortar acceso, lo que será necesario. Pero mismo, también abajo son diferentes solamente herramientas que permiten, o procesos o ejecuciones que te permiten llegar al mismo fin. Entonces, también nosotros, hecho en la clase Cloud Computing, trabajamos varias veces con Vertex AI, mostramos también cómo lanzamos ya una instancia en máquina virtual, cómo corremos un modelo predictivo, cómo visualizamos los resultados, cómo exportamos los resultados en el mismo tiempo de ejecución por lote, como lo llamamos, por horario, o también en tiempo real, para poder ya visualizarlo y tomar decisiones en base al modelamiento predictivo. Lo mismo se repite por Amazon. Hay cosas diferentes por escalabilidad entre las nubes y también por los mismos productos. Hay una nube que permite tener más productos de Machine Learning habilitados y automatizados. Con un clic lo puedes correr en desarrollo, en producción, pero puede ser que en otra nube te da un resultado mucho mejor. Depende del caso, depende del cloud que estamos ocupando y a dónde queremos llegar. El equivalente en el mundo de ciencia de datos o Machine Learning dentro de la nube de Amazon es Amazon SageMaker, que también tiene distintas herramientas, desde la más como Dev, que tienes que programar todo, por ejemplo, o en el momento puedes ir a tener algo semi-automatizado en SageMaker Studio, pero al final del día cambian los nombres de los productos, pero un científico de datos que aprendió de hacerse el ejercicio de manera, de hecho, casi gratuita, trabajando, programando, no le va a costar nada entender una infraestructura cloud, solamente seguir las reglas, ocupar un sistema nuevo para poder llegar al mismo fin. Y lo mismo se replica también por Microsoft Azure, que también tiene sus herramientas de Machine Learning y Machine Learning Studio en general, que igual estoy a punto de llegar el tiempo, pero estos puntos y clouds y sistemas y modelamiento predictivo y mucho más avanzado, aparte de lo que estamos viendo aquí, también se visualizan en los magísteres en general. Bueno, estas son las referencias que ocupamos también de Microsoft, de Amazon y Google, que son nativas, y con esto termino. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Ahmad. Recordarles que pueden poner sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas para que al final de la charla nuestros panelistas puedan responderlas. Mientras Reisel abre su presentación, bueno, les comento que Ahmad es exalumno del magíster en Data Science. Actualmente trabaja como ingeniero manager de Cencosud y también es alumno de nuestro programa de doctorado de Ingeniería en Sistemas Complejos. Así que muchas gracias, Ahmad, por nuevamente participar en este webinar. Muchas gracias. Bueno, nuestro último panelista, Reisel González, nos va a contar sus experiencias que tiene en industria. Reisel trabaja en Microsoft como arquitecto de nube para temas de datos e inteligencia artificial. Reisel. Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, nada, profesor Rolando, agradecerle como siempre la invitación a compartir acá y evidentemente a quienes tuvieron la oportunidad de conectarse y compartir con nosotros. ¿Ya? Básicamente la presentación que vamos a estar compartiendo acá es contenido precisamente sobre las aplicaciones de lo que es la ciencia de datos y la analítica en general en las diferentes organizaciones. No solo organizaciones con fines de lucro, sino también organizaciones que no tienen ningún fin de lucro y pueden ser de gobierno y demás. ¿Ya? Básicamente, sobre mí, ya no hay mucho que decir. Mi nombre es Reisel González. Actualmente soy arquitecto de soluciones en nube, enfocado principalmente en lo que son las soluciones de data y analítica en Microsoft. Estoy basado acá en Chile. Esta es la agenda que vamos a estar trabajando rápidamente, evidentemente en honor al tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los datos. ¿Qué sucede con los datos? ¿Ya? Porque cuando hablamos de data y analítica, evidentemente, esto se enfoca en cómo somos capaces de gestionar nuestros datos eficientemente y cómo somos capaces, además de sacarles valor, ya cómo los convertimos en accionables. Entonces, vamos a ver evidentemente qué sucede con los datos. Vamos a ver un punto muy específico que es cómo convertimos estos datos en servicios, cómo los convertimos en productos, y después vamos a estar viendo algunos casos específicos que son de industria aplicados a lo que es la gestión eficiente del agua. Vamos a ver lo que es aplicado a la salud, lo que es aplicado propiamente a la ciencia espacial y evidentemente, bueno, tenemos la sección habilitada que es de preguntas y respuestas que está por chat para poder responderlo. ¿Ya? Hablando sobre los datos en general y cuando hablamos de que la data nunca duerme, bueno, ¿a qué nos referimos? Esto que vemos acá es una diapositiva que básicamente nos dice qué ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años con los datos en general, ¿ya? Si partimos en los años 80, probablemente un poquito más atrás, quizás 75, que tenemos como los primeros gestores de base de datos, evidentemente vemos una evolución no solo tecnológica, sino que evidentemente en el volumen de datos a los que nos enfrentamos. Y evidentemente estos datos tienen diferentes orígenes. Cuando nosotros pasamos de los años 80 y entramos en los años 2000, por ejemplo, vemos una fuerte explosión de lo que es el data warehouse empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías como SQL Server, por ejemplo, de Microsoft teníamos Teradata, tenemos los Oracle, tenemos SAP, tenemos diferentes tecnologías que evidentemente están enfocados en un tipo particular de la analítica y es entender, oye, ¿qué ha sucedido en las organizaciones? Por favor, ¿tienes datos? Explícame qué está sucediendo con ellos. Bueno, apalancado evidentemente por la tecnología y por la ciencia, por su evolución, cuando llegamos a los años 2005, 2010 en adelante, empiezan a aparecer otras tecnologías ya. Entonces, empieza a verse lo que es propiamente el almacenamiento de datos distribuido y aquí tenemos una tecnología que es de facto, que es Hadoop, que básicamente es capaz de decir, ¿sabes qué? En palabras simples, yo tengo un grupo de computadoras que llamémosle servidores y yo soy capaz de hacerlos colaborar como si fueran un solo servidor grande, ¿ya? Entonces, esto nos permite tener fiabilidad, evidentemente, en la gestión de los datos por los mecanismos que contempla y además ser capaz de almacenar grandes volúmenes de datos. No solo almacenarlos, sino que aparece otra tecnología de facto en este mundo que básicamente es Apache Spark, ¿ya? Y Apache Spark es una tecnología que en contraposición a lo que hace un Hadoop, por ejemplo, es capaz de procesar de forma distribuida. ¿Qué significa procesar de forma distribuida? Lo mismo que sucede con el almacenamiento, ser capaz de tomar grandes instancias servidores y ser capaces de hacerlos colaborar, un concepto que se llama clúster ya, ser capaz de hacerlos procesar como si fueran una gran unidad de cómputo. Bueno, esta combinación de tecnologías evidentemente apalanca otro tipo de soluciones y empezamos a ver soluciones como procesamiento masivo de grandes volúmenes de datos, evidentemente, de forma distribuida. Empieza a aparecer evidentemente todo lo que es el procesamiento y los algoritmos que originalmente no lo eran porque la tecnología no lo permitía, los algoritmos de aprendizaje automático, de la ciencia de datos en general, empiezan a ser distribuidos y paralelizados. ¿Ya? Esto es un gran salto que da la tecnología y evidentemente desde el punto de vista académico. Bueno, en esta época tenemos todo lo que es la analítica ad hoc y evidentemente toma mucha fuerza lo que es la analítica operacional, la reportería operacional, cuando somos capaces de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser capaz de monitorear en tiempo real, por ejemplo, cuando trabajas en el retail, yo quiero ser capaz de monitorear un evento especial, por ejemplo, una venta nocturna, y eres capaz de ir monitoreando tus sistemas y saber qué va sucediendo. Lo mismo sucede en la industria cuando eres capaz de monitorear una línea de producción, por ejemplo, desde que llega un producto que se extrae desde una faena minera, cómo es capaz de pasar por las diferentes plantas procesadoras hasta convertirse evidentemente en un producto exportable. Todo eso es capaz de monitorearse y se monitorea en tiempo real, evidentemente con servicios que son capaces de detectar anomalías y según estas anomalías son capaces de decir, ¿sabes qué? Esta línea de producción puede tener defectos, necesitamos desecharla. Esto no solo aplica a la minería, aplica, por ejemplo, en el
diseño y la construcción de tuberías, por ejemplo, de transporte de gas submarino o de petróleo submarino. En estos casos, evidentemente, no puede haber falla, y cuando no puede haber falla, usted ante un evento de este tipo es capaz de desechar una línea de producción. Bueno, todas estas soluciones, evidentemente, están basadas en una gestión eficiente de los datos y, evidentemente, en ser capaz de explotarlo, porque de nada nos sirve almacenar todos estos datos si no los convertimos en accionables. Ya cuando entramos año 2015, 2020 hasta la actualidad, evidentemente, ya empezamos a hablar de otras tecnologías diferentes que empiezan a masificarse, y no solo lo que es un data warehouse empresarial, sino que pasamos, evidentemente, a lo que es el aprendizaje automático masificado, porque la tecnología y el desarrollo académico lo permitió. Empezamos a hablar de un concepto que se conoce como Any Data. ¿Y qué significa básicamente? Bueno, ya la data no se genera propiamente solo en sistemas operacionales de organizaciones y de empresas, sino que nosotros como seres humanos somos capaces de generar información. Los dispositivos que nos rodean además son capaces de generar información. Desde un refrigerador, un televisor que puedes tener, los teléfonos celulares, evidentemente, somos no solo consumidores, sino que a la vez somos los mayores productores de datos a nivel mundial. Y evidentemente aparecen un montón de tecnologías, y está en este caso, por ejemplo, lo que se conoce como Internet de las Cosas, que viene de un poquito más atrás, y hoy hablamos, por ejemplo, de conceptos como gemelos digitales, que básicamente es cómo somos capaces de modelar digitalmente algo que sucede en la vida real, en terreno. Cómo modelamos, por ejemplo, los dispositivos de una faena minera y los modelamos cloud, y somos capaces de anticiparnos, por ejemplo, a fallas que pueden suceder. Lo mismo sucede cuando hablamos de marketing, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un concepto que se llama CDP, que significa Customer Data Platform, que es básicamente cómo entendemos a los clientes con los que trabajamos. Bueno, básicamente un CDP es el concepto de un gemelo digital de una persona, de esa persona que interactúa con mi marca. Y una vez que yo entiendo a esa persona, yo soy capaz de gestionarlo. Cómo interactúa en redes sociales, cómo interactúa con mis productos, su feedback y demás. ¿Ya? Bueno, esto es lo que sucede en general en términos de la tecnología. Y si nosotros hacemos una traducción de esto, bueno, pues ¿qué significa? Significa que hoy estamos hablando de datas, ingentes datas y volúmenes que son muy complicados de gestionar por su masividad, pero no solo gestionarlos desde el punto de vista de cómo los ingestamos, porque la data puede llegar en tiempo real, la data puede llegar en batch de sistemas que son capaces de enviarte la data, por ejemplo, una vez al día durante la noche, sino que estamos hablando de no solo cómo lo ingestamos, no solo cómo lo almacenamos, sino cómo lo organizamos y cómo lo consumimos y cómo lo visualizamos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de TikTok, que dispone de uno de los algoritmos de recomendación más virales del mundo, un video súper corto que te está diciendo, oye, ¿sabes qué está sucediendo cada un minuto? Bueno, cada un minuto se están viendo 167 millones de videos. Eso, para una persona común y corriente lo mira y dice, bueno, ya, son videos, sí, pero ¿cómo está sucediendo eso? Bueno, está sucediendo porque hay un algoritmo que es capaz de entender las interacciones de cada persona, cada dedo que le pone al teléfono, cada clic que hace, y entender qué sucede, y empieza a recomendarle contenido, ¿ya? Evidentemente, esto cae en el mundo de la ciencia de datos. Bueno, esto es lo que sucede con la gestión de los datos. Podemos ir más en detalle sobre lo que está sucediendo con la generación. Esto es una infografía que lo presenta una plataforma, por si quieren ver lo que es Domo, que es una plataforma de DI, y cada año generan esta infografía, que se llama como la sección, se llama La data nunca duerme. Así que por ahí pueden verlo si quieren profundizar en los detalles. Bueno, ya hablamos de qué está sucediendo. Se están generando volúmenes ingentes de datos. Son grandes volúmenes. Bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo los consumimos? ¿Cómo los gestionamos? Bueno, la forma en que se consume, evidentemente, es a través de la analítica en general. Particularmente no me gusta hablar de inteligencia artificial, sino que lo agrupo en una categoría que es la analítica, porque cuando hablamos de analítica estamos hablando de muchas cosas que son más básicas cuando vamos desde la matemática, desde la estadística, y llegamos evidentemente a la evolución de todos los componentes computacionales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, que básicamente estamos siendo capaces de decirle a las máquinas, ok, yo quiero que seas capaz de mimetizar el comportamiento, la forma en que un ser humano es capaz de entender las cosas, nosotros podemos ver que esto evidentemente viene mucho más atrás. La primera red neuronal estamos hablando que es de 1957. Si nos vamos mucho más atrás a los autómatas de Turing, por ejemplo, estamos hablando de 1936 aproximadamente. Entonces, básicamente hubo un desarrollo importante en todo lo que fue la matemática, la estadística, evidentemente desde el punto de vista computacional, que empieza a nutrirse de la matemática, de la estadística, la física, y después, evidentemente, empieza a aparecer lo que es el aprendizaje automático, que está un poco más enfocado ya en técnicas computacionales, ¿ya? Y después quedamos en una categoría que viene siendo básicamente en el 2010, y bueno, ¿de qué tiene que ver? Bueno, pues específicamente estamos hablando de ser capaz de construir redes neuronales, pero redes neuronales que se conocen como profundas. ¿Por qué? Porque el cómputo nos permitió ser capaz de masificar estas redes. ¿Y por qué nos permitió ser capaz de masificarlo? Porque se masificaron las tarjetas gráficas, por ejemplo. Entonces, tenemos capacidades de cómputo, tenemos capacidades de almacenamiento y avances teóricos que antes no habíamos visto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos lleva al desarrollo actual y a los diferentes tipos de problemas que hoy podemos
trabajar porque la tecnología y el desarrollo académico nos los han permitido, ¿ya? ¿Qué tipos de problemas podemos trabajar y son los que podemos ver después en la industria? Bueno, básicamente estos son los principales tipos de problemas con los que trabajamos. Y no voy a profundizar mucho en ello porque los profes anteriores han comentado, pero básicamente tenemos tres grandes categorías, que es el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje reforzado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, ¿qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando básicamente de ser capaz de resolver problemas de clasificación y de regresión. Cuando hablamos de regresión, acá tienen diferentes tipos de aplicaciones. Oye, ¿cómo yo soy capaz de tomar una cámara y una cámara sea capaz de ver una imagen y sea capaz de reconocer el objeto que está viendo? ¿Ya? Eso es un tipo de problema. No solo eso, dentro de una escena, dentro de una imagen o de un video que sea capaz de detectar un objeto, por ejemplo, sea capaz de detectar un arma, sea capaz, por ejemplo, el caso más básico, cómo ser capaz de reconocer una patente. ¿Ya? Esos son problemas específicos que son de visión computacional y caen en estas categorías de aprendizaje supervisado, donde hay data que se procesa. Lo mismo sucede con la regresión. Probablemente es uno de los tipos de problemas que más se ve, por ejemplo, en el retail. Hoy todo tiene que ver con ser capaz de pronosticar demanda. ¿Cómo yo pronostico la demanda? Básicamente estamos hablando de valores numéricos, valores continuos, donde yo digo, si yo quiero predecir un precio, evidentemente, que puede estar, yo necesito entender, evidentemente, data histórica con las condiciones. Bueno, ¿cómo yo predigo la demanda? ¿Cómo yo sé la cantidad de productos que voy a necesitar por una cantidad, o si el producto es de temporada, por ejemplo, si es un producto que tiene temporada de verano específico? Entonces, basados evidentemente en todos estos componentes, somos capaces de hacer una gestión más eficiente, ¿ya? Lo mismo sucede con el aprendizaje no supervisado. Se ve mucho en el área de marketing, por ejemplo, para ser capaz de conformar los segmentos con los que vamos a interactuar, por ejemplo, en las organizaciones, y evidentemente todos estos sistemas que vemos de recomendación en YouTube, en video, los TikTok, cuando entramos a comprar productos. Bueno, estos sistemas generalmente están basados en ser capaz de decir, ok, esta persona, esta entidad, por favor, quiero que analice su historia, me digas todos los que compraron, por ejemplo, un producto en particular, ¿qué otros productos fueron similares a este? ¿Ya? Bueno, en esa categoría acá y somos capaces de construir este tipo de servicios. Y en el caso de los servicios de lo que es propiamente el aprendizaje reforzado, caemos en otra categoría que está mucho más asociada a la robótica y evidentemente está asociado, por ejemplo, cuando hablamos de minería, a ser capaz de, cuando tenemos que optimizar múltiples variables al mismo tiempo, por ejemplo, la temperatura, la rotación de un molino, algo por el estilo, ser capaz de decir, ok, voy a diseñar un autómata, voy a diseñar un robot que sea capaz de controlar automáticamente y mantener un equilibrio entre todas esas variables, ¿ya? Eso sobre los tipos de problemas. Bueno, hay una gran pregunta y es, ya, ok, esto está perfecto, pero ¿cómo yo construyo servicios? ¿Cómo esto se convierte en un servicio que va un poco más allá de ese componente teórico, de ese componente, como yo planteo? Bueno, los servicios de aprendizaje automático o de analítica, como quieran llamarle, evidentemente se construyen teniendo en cuenta algo, y es que se gestionan como si fueran proyectos. Alguien que haya desarrollado proyectos de software sabe que en el software existen metodologías. ¿Qué es una metodología? Algo que te dice, oye, mira, esto es lo mejor que hemos aprendido y sabemos que estas son las mejores guías y que funcionan. Bueno, en la ciencia de datos también existe. Si nosotros vamos un poquitito más atrás, originalmente se hablaba de lo que era el descubrimiento de conocimiento en base de datos, que se conoce como KDD. Año 1996 aproximadamente nace formalmente lo que es la primera metodología de análisis de datos, que es CRISDM, ¿ya? Básicamente. Y esta metodología que vemos acá, que se llama Data Science Process, ¿ya? Team Data Science Process, esta metodología básicamente nos dice, oye, ¿cómo se construye un proyecto cuando yo quiero convertir un servicio analítica en algo que pueda traducirse en un producto, en un servicio y pueda ser consumido? Bueno, básicamente nos dice, mira, lo primero es entender el problema que queremos resolver. Nosotros tenemos un problema, queremos resolverlo. ¿Qué tenemos que entender de ese problema? Bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué queremos optimizar? Una segunda etapa es entender los datos que queremos, con los que queremos trabajar. Ok, nosotros queremos resolver un problema, pero ¿tenemos los datos necesarios para resolverlo? Esa es una de las etapas más importantes. Y evidentemente, en cada una de esas etapas intervienen roles diferentes. En el entendimiento de un negocio, de un problema, interviene un científico de datos, interviene un analista. En el entendimiento de la adquisición de los datos, si lo va a capturar de una red social, por ejemplo, o de una base de datos, o cómo va a ser la ingesta, cómo va a ser la limpieza. Bueno, en ese caso entra otro rol, y es el rol precisamente del ingeniero de datos, que está preparado evidentemente en ser capaz de utilizar las mejores prácticas para hacer la adquisición de los datos. Bueno, acá empiezan a iterar y se entiende desde dónde se van a adquirir los datos, con qué frecuencia, si la data va a ingresar en tiempo real o no, ¿ya? Bueno, después que pasamos a la etapa precisamente que es como probablemente la más fuerte, que tiene que ver con lo que es la ciencia de datos, que es el proceso de ciencia de datos, ya, de data science. Y básicamente es la etapa de modelamiento. Y en la etapa de modelamiento tenemos que entender, ok, de todas las variables que tenemos, ¿cuáles son relevantes? Porque yo puedo tener 100 características sobre algo que son variables al final del día, pero esas 100 variables son relevantes en realidad para resolver el problema que tengo. Siempre se habla mucho del tema del Big Data, sí, eso está muy bonito, pero hace poco, no sé, últimos años se empezó a hablar de, oye, ¿y si hablamos de data inteligente en lugar de grandes volúmenes de datos?
Y por eso es que existen las muestras, y usted, un universo de datos, es capaz de tomar una muestra que sea representativa y trabaja con ella. Si usted viene de la matemática, de la estadística, del origen más puro, usted es capaz de entender eso, ¿ya? Que no todo se trabaja masivamente, sino que hay que ser capaz de entender qué es representativo y qué no. Y básicamente de esta interacción surgen los modelos de aprendizaje automático que se evalúan otra vez con el negocio. Y cuando hablamos del negocio no es propiamente financiero, sino con el área interesada. Y una vez que los modelos cumplen las métricas asociadas y evidentemente responden a las necesidades que tenemos, pasamos a una de las etapas más importantes, que es lo que diferencia evidentemente cómo un servicio de datos se convierte en un producto, y es cómo se pone en producción. Poner en producción es cómo ese modelo se convierte en algo más que un simple código, cómo queda disponible como un servicio web, cómo queda disponible como un API que es capaz de interactuar con un dispositivo móvil que captura data de la persona que interactúa con mi aplicación y es capaz de recomendarle cosas de vuelta, que pueden ser productos, pueden ser eventos culturales, lo que sea. Y básicamente así es como se construyen los servicios en general de data. Esto es como para entender más o menos de qué hablamos, y parte de lo que vemos evidentemente en el magíster es todo este ciclo. Cómo nosotros gestionamos los datos de principio a fin y cómo después los convertimos en accionables. Es lo que se persigue. Hablando propiamente de aplicaciones en la industria, acá le traigo un par de videos básicamente para profundizar algunos casos, y es cómo la analítica en general se puede ver en acción en diferentes áreas de la industria. A continuación les voy a proyectar este video para que lo vean y se van a dar cuenta que en este video suceden varias cosas. Ya lo vamos a comentar. Avísenme por favor, Rolando, si se escucha. As our world becomes increasingly digitized, so does our ability to connect with it. Imagine if you could search your surroundings the same way you search the web. Using existing cameras and advances in AI, we can now find things and people in the real world in real time and take action to improve safety and well-being. When a dangerous spill occurs in a chemical plant, cameras recognize the incident. Information about the spill is instantly shared with the people who need it the most, enabling them to protect other employees from coming in contact with the hazard and clean it up. This technology can also help keep people safer in hospitals. Patients recovering from heart surgery are limited to how much they should exert themselves. When someone exceeds the prescribed level of activity, a nurse is alerted. What's more, the location of the closest wheelchair is identified, so that the nurse can quickly get the patient seated and safe. This technology is also useful in an environment like a construction site, where people who need specialized tools are spread out, sometimes across multiple floors. Using cameras already in place, this technology can identify a specific tool, as well as the closest authorized person who can deliver it, saving everyone time and keeping the workflow moving. The digital and physical worlds are coming together to help make everyone more safe, secure, and productive. And we're bringing the edge of Microsoft's cloud to any device. Bueno, acá suceden varias cosas, y esto es parte precisamente de lo que vemos durante el desarrollo de los cursos en el magíster. Acá estamos viendo escenarios donde se procesan volúmenes de datos a diferentes escalas y evidentemente siendo capaz de resolver diferentes problemáticas. Vemos ser capaz de analizar volúmenes, de ser capaz de analizar datos utilizando las cámaras de videovigilancia y siendo capaces de decir, ¿sabes qué? Hubo un derrame de algún producto químico que puede ser nocivo, por favor, emite una alerta. Bueno, nosotros tenemos estudiantes que han pasado por acá que su proyecto ha sido ser capaz, por ejemplo, de detectar incendios en subestaciones eléctricas, ¿ya? Y evidentemente esto pasa por el análisis de los datos. ¿Cómo soy capaz de capturar data que viene de una cámara de video? Con una cámara de video al final del día es una secuencia de imágenes. ¿Cómo yo soy capaz de entrenar un algoritmo en particular que sea capaz de decir, oye, yo soy capaz de reconocer incendios y cómo cuando sucede un incendio soy capaz de emitir una alerta? Bueno, acá vemos la combinación de varias tecnologías y entre las varias tecnologías tenemos, por ejemplo, temas de movimientos dentro de locales, que eso se conoce como indoor navigation y te dice, oye, esta persona ha excedido, por ejemplo, los niveles que fueron prescritos de actividad física según su condición, en este caso operaciones a corazón abierto. Por favor, monitorea la actividad física que está teniendo esta persona y sé capaz de emitirme una alerta y decirme dónde está esta persona, no tengo que buscarlo si se me quedó en medio del pasillo. ¿Ya? Bueno, todo ese tipo de aplicaciones son capaces de verse a diferentes escalas.
¿ya? Acá vamos a ver un caso muy particular. Este caso me gusta porque es un caso que se desarrolló en América Latina y es considerada la primera, llamémosle Aquafan, pero básicamente es un criadero, en este caso de camarones, que se desarrolló en el mundo y está precisamente construida en América Latina, ¿ya? Voy a proceder con el video. Cuando tú miras lo que ha ocurrido con el consumo de productos del mar, crece en el mundo 3-4% cada año, pero el mar no va a dar, el mar está plano, no va a seguir proporcionando nuevos productos del mar. El fundador piensa que la acuicultura era la manera de seguir teniendo productos del mar accesibles porque el mar no iba a dar para más. Bueno, nosotros solemos decir en casa que la sostenibilidad no es una estrategia de la compañía, sino que es la estrategia de la compañía. The main challenge is where we are. We are in remote places in Latin America where there is no connectivity. We wanted to implement connections, artificial intelligence and so on in a place where you cannot use your mobile phone. En el que teníamos que ser capaces de combinar la tecnología física, hardware, y la teníamos que llevar a un entorno digital, y ahí entraba Microsoft. When we realized that the data was there, you can see that the knowledge of this process is in the mind of the people that are there working. Omar, one of the first guys that we met, that is the farmer, one of the managers there, he knows exactly how the environmental variables have to be for a perfect crop, and that's in his mind. Imagine if we give Omar a platform to see the data of all the ponds and all the cultivation that he's managing. Imagine what he will be able to do. Smart Farm fue un programa hecho como a la medida de la granja. Puede expresar al máximo todo lo que la granja pueda mostrar hacia el futuro. Nosotros como obreros, nosotros pensamos que la automatización venía con un despido intempestivo para todos nosotros como obreros, porque pensamos que las máquinas iban a hacer el trabajo por nosotros. Y la tecnificación es lo mejor que le ha pasado a la camaronera en sí. Si esto nos ha generado, es mucho más trabajo que antes. Yo creo que el resumen de todo lo que estamos viviendo es que la transformación tecnológica o digital de mis compañeros, de los acuicultores, es en el fondo una transformación humana, una transformación de las personas. Queremos que la comunidad donde estemos implantados sea mejor que antes que nosotros llegásemos. Por eso no es un proyecto puramente industrial, es un proyecto de responsabilidad social. Bueno, este caso en particular, si quieren verlo, lo pueden buscar como Pescanova Aquafan. Es un documental, dura aproximadamente 16 minutos, sucedió acá en Ecuador específicamente, y en el documental pueden ver cómo suceden cosas, cómo fueron capaces de transformar una camaronera, cómo transformarlo en un digital twin y básicamente ser capaz de representar todo, con todas esas máquinas que ven ahí que son capaces de medir el nivel de oxigenación en el agua, son capaces de tener todo el tema de alimentación automática, cómo son capaces de enviar la información, y pueden ver incluso después métricas como los camarones, por ejemplo, pasaron de un peso específico a aumentar el peso. Nosotros, por ejemplo, hace par de ediciones tuvimos estudiantes que trabajan en este tema en el sur, por ejemplo, en el tema de las salmoneras para empresas específicas. Y básicamente, por ejemplo, tienen situaciones que se detectan con cámaras de visión subacuática y son capaces de detectar presencia de componentes específicos, de enfermedades específicas, por ejemplo, en los peces. Todo esto, evidentemente, pasa ¿por qué? Por ser capaz de capturar la data en el momento preciso y ser capaz, evidentemente, de construir modelos que puedan evidentemente traducirse en accionables y ser capaces de tomar decisiones, que es lo que perseguimos al final del día, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucros. El último caso que vamos a ver probablemente en honor al tiempo, porque tenemos hasta las 8 aproximadamente, este caso es en Perú, ¿ya? Y es una empresa minera de Perú. Vamos a ver lo que fueron capaces de hacer para gestionar el agua eficientemente, ¿ya?
Minsur es una empresa 100% peruana que pertenece a un conglomerado de empresas denominadas el Grupo Obreca. Minsur tiene operaciones tanto en el Perú como en Brasil y es el principal proveedor de estaño en el hemisferio occidental. Somos una empresa que trabaja con los más altos estándares de seguridad. Este proyecto surge en base a nuestra necesidad de tener un control sostenible en nuestros puntos de efluentes. Recientemente hemos identificado algunos servicios de Microsoft Azure cognitivos que nos permitieron identificar un caso de uso aquí en San Rafael. El Azure nos ha permitido reemplazar el control visual que lo hacíamos con personal a tiempo completo para hacerlo con cámaras de video de una forma remota y a tiempo real. Estos monitorean nuestros clientes viendo cualquier variabilidad en el proceso. Esto nos permite una alerta rápida para nosotros tomar acción y mantener nuestros estándares de calidad en nuestros efluentes del punto 4. Como todo servicio cognitivo, se tiene que ir calibrando con el tiempo, porque solo con ello podemos lograr fiabilidad y confiabilidad. En nuestro caso, dadas las condiciones del clima, dadas las condiciones de la potencia del caudal de agua, pues nos hacían difícil identificar la espuma en el agua como nosotros queríamos identificarla. Así que hemos tenido que hacer constantes pruebas dependiendo de las luces, dependiendo del clima, dependiendo de la hora del día y dependiendo de muchas circunstancias que nos han llevado a lograr tener una alta confiabilidad. Bueno, los beneficios que tenemos hoy por hoy es, primero, poder tener la información en un grupo de personas y no en una sola persona, como era antes como un fiscalizador, que podemos tener esta información casi en tiempo real, es decir, que podemos reaccionar rápidamente a cualquiera de los procedimientos establecidos. Lo consideramos un caso de éxito porque nos ha permitido pasar de un control fiscal visual a un control automático y digital. Nos ha llevado muy pocas semanas hacerlo y hemos reaprovechado infraestructura que ya tenemos. En realidad es la primera operación minera y la primera industria que ha logrado una identificación de este tipo con estos resultados. Bueno, en este caso sucede algo súper interesante. Estos son servicios precisamente los que vemos acá en el Magister y básicamente es un servicio que es capaz de decir, ok, voy a recopilar información, en este caso son imágenes. Con estas imágenes voy a ser capaz de entrenar un modelo o varios modelos específicos, ¿ya? Y con estos modelos voy a ser capaz de detectar objetos en particular o de clasificar una situación. El volumen de agua en particular, si es alto, medio, bajo, por ejemplo, según la espuma que tenga, la presencia que... Y en este video sucede algo, respondo a una pregunta que está escrita en el chat, de hecho. En el chat hay una pregunta donde se habla del tema del reentrenamiento. Bueno, la mayoría de los servicios con los que trabajamos hoy y uno de los componentes importantes se habla de lo que es el data drifting propiamente, es qué hacemos en realidad, cómo nosotros hacemos que nuestros modelos se mantengan actualizados. Bueno, hay algoritmos específicos que persiguen eso. Los algoritmos que son incrementales en particular, que son capaces de decir, ok, llegó nueva data, cambió el escenario. Por ejemplo, en el chat hablaban del tema del COVID. El periodo del COVID, por ejemplo, es una situación excepcional. Evidentemente se pueden considerar valores atípicos y son periodos que deberían probablemente desecharse. Eso está sujeto a análisis. Entonces, bueno, generalmente se hace metodológicamente, se puede hacer la revisión de los algoritmos en particular, por ejemplo, su desempeño que se monitorean, se puede hacer, no sé, cada 3 meses, pero hoy por hoy existen técnicas, las técnicas de data drifting en particular, que son capaces de automáticamente ser capaces de monitorear cuándo los datos están cambiando y decirte, oye, ¿sabes qué? La data con la que esto fue entrenado ya es diferente a lo que estás recibiendo y el escenario cambió, por favor, reentrena tu modelo, ¿ya? Eso es lo que va sucediendo en general. Acá tenemos como más casos en particular. Vamos a ver un último caso que es sobre el espacio, que dura 2 minutitos aproximadamente en honor al tiempo, y vamos a ver lo que se está haciendo, por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional y evidentemente en el escenario de lo que es el procesamiento de imágenes y videos, ¿ya? Bueno, aplicaciones como esta tenemos mucho. Tenemos aplicaciones que son para la salud, evidentemente, cómo ser capaz de entrenar, y por ejemplo, lo vemos acá en el Magister, cómo somos capaces de tomar data médica, por ejemplo, de tomografías y ser capaz de detectar presencia de tumores cerebrales, cómo ser capaz de detectar enfermedades específicas en los pulmones, y básicamente pasa por lo mismo, ser capaz de tomar datos, ser capaz de analizarlo y ser capaz de convertirlo en un servicio que puede estar con objetivo evidentemente de lucro para una organización, una empresa en particular, o evidentemente en función de la salud, organizaciones sin fines de lucro y demás, ¿ya? Vamos a ver este último caso en honor al tiempo, evidentemente, y vamos a ver lo que sucede. The power of the cloud
is rapidly changing how organizations use artificial intelligence to monitor and validate their health and safety systems. And now, those powerful cloud development tools we use on Earth are being tested in space. Sharp corners and other hazards can damage the gloves worn by spacewalking astronauts. Currently, astronauts perform several visual checks while spacewalking, taking photos of the gloves after each walk that are then reviewed individually by a team of experts on Earth. This process depends on ground support, which will become more challenging the further away crews travel from Earth. As NASA plans missions to the Moon and Mars, autonomy onboard spacecraft becomes more important as it allows for more effective use of astronauts' time. Microsoft, NASA, and Hewlett-Packard Enterprise developed an AI workload test to run on the International Space Station that could detect damage to astronaut equipment. Using Microsoft's cloud computing platform, NASA and Microsoft created a computer vision application that identifies the condition of space gloves. Once trained in the cloud, the app was deployed to the HPE Spaceborne Computer 2, an AI-enabled software and hardware platform aboard the International Space Station, and then operated at the ultimate edge, enabling both local and remote analysis of the glove conditions. This test could pave the way toward increased autonomy onboard spacecraft, contributing to NASA's effort to test and develop new technology and techniques to support astronauts as it sets its sights on future missions to the Moon and Mars. Bueno, acá, ¿qué vimos? Caso particular, las misiones espaciales que se hacen desde la Estación Espacial Internacional y básicamente lo que es la detección de defectos que pueden tener en los guantes cuando tienen quiebre. Eso es un proceso que era extremadamente complicado porque se toman las imágenes, evidentemente hay un tema de transmisión de datos, los datos se enviaban, las imágenes eran analizadas por personas evidentemente que están en la Tierra y se enviaban las señales de vuelta, ¿ya? Hoy eso es un proceso que está entrenado, se instaló en un hardware específico que es de HP, que está en la Estación Espacial Internacional. Eso es lo que se conoce como un modelo en el borde, ¿ya? O Edge Computing, pueden haberlo escuchado, y es como yo entreno un modelo en particular, en alguna nube en particular, ese modelo queda listo con la capacidad de cómputo necesaria, y después me encuentro en escenarios de baja conectividad, que puede ser en el desierto, por ejemplo, camiones que están en faenas mineras, haciendo exploración, por ejemplo, y cuando hay escenarios de baja conectividad, eres capaz de tomar un modelo, exportarlo e importarlo en un dispositivo que hace el proceso de inferencia en el borde, que es como se conoce, ¿ya? Bueno, esto es un caso de inferencia en el borde. Honor al tiempo, no podemos ver el último caso, pero es un caso básicamente que tiene que ver con lo que es la medicina de precisión. Y cuando hablamos de medicina de precisión, pues básicamente todo lo que conversamos. Detección de enfermedades en particular, ya sea con imágenes, análisis de datos en particular, temas, por ejemplo, de la diabetes, la resistencia a la insulina, cómo se analiza, cómo puedes hacer tratamientos personalizados para las personas según cómo han respondido otras personas que data histórica a los diferentes tipos de tratamientos. Lo que podemos rescatar de acá, evidentemente, es que hoy la ciencia ha avanzado desde el punto de vista académico, teórico, todo lo demás, la tecnología ha avanzado y estamos en casos donde en realidad todos los datos que manejamos y muchas veces no somos capaces de hacer nada con ellos, más allá de almacenarlos como si fuera un gran disco duro, cómo podemos convertirlos en accionables, tanto en beneficio de la sociedad como evidentemente de las organizaciones con fines de lucro, ¿ya? Así que eso básicamente. Nada, agradecerles la invitación, Rolando, y feliz de estar por acá. Ok, Reiser, muchas gracias. Bueno, agradecerles también a nuestra audiencia por participar con sus preguntas. Ya algo mencionaba Reiser por ahí, una pregunta de Eduardo Lantaño que dice cómo cada cuánto tiempo hay que reentrenar los modelos, ¿no? Debido, por ejemplo, a la época de pandemia, cuánto afecta, ¿no es cierto?, la pandemia a los datos que se han generado y cómo esto afectó a los modelos de Machine Learning que han sido entrenados antes de la pandemia y qué es lo que va a pasar después. No sé si ahí de repente, Luis, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, bueno, depende del contexto del negocio. Aquí creo que es siempre importante, digamos, salir de la caja de los datos y entender dónde esto está funcionando. Donde hay procesos que a lo mejor son más condicionados a lo que nos pasó en pandemia y otros menos. Por ejemplo, el tema de la programación de tareas, digamos, en radiotelescopio, la verdad que era poco lo que había porque todo el trabajo es bastante remoto. No así la venta al supermercado, donde, digamos, habían
había fuertes, digamos, interferencias porque habían locales cerrados, y por lo tanto uno podría confundir efectos del precio, cambio en el precio por cambio en la venta, y asociar esos efectos a un efecto precio, cuando habían otros efectos relacionados con la pandemia o con las cuarentenas. Entonces, en ese sentido es muy importante lo que dice Eduardo ahí, digamos, de usar información completa en el tema de información con y sin pandemia, de modo de uno que en los mismos modelos predictivos uno pueda controlar o marcar. Por ejemplo, los modelos que estaba trabajando Javier en estimación de demanda, él, por ejemplo, para una ciudad en particular, tiene marcado las distintas fases de cuarentena que hubo. Y por lo tanto, mira el efecto de las cuarentenas en la demanda de los productos. Entonces, lo que quiero decir, entiende, es una dificultad, correcto, pero se puede resolver. Uno realizando la correcta modelación estadística dentro de los modelos, mirando datos fuera de lo que pasó antes de pandemia, sin duda que se puede resolver ese problema. Ok, gracias Luis. Hay una pregunta también del mismo Eduardo para Ahmad en su presentación que hizo para las SMA, cómo trabajaron con el texto, ¿no? Si nos puedes comentar brevemente, Ahmad, sobre el trabajo que desarrollaron. Claro, sí, por supuesto. Bueno, generalmente que está comentando Eduardo también, después de pasar por el procesamiento de lenguajes naturales, que al final del día tenemos texto escrito, entonces tenemos que explorarlo, unificarlo, hacer limitización, y también poder, por ejemplo, si hay algo que viene con mayúscula, bajarlo todo a minúscula, revisar las puntuaciones, los espacios que vienen en blanco, la separación entre las palabras que vienen también dentro del mismo texto, y después de esto, bueno, pasarlo a TF y DF para poder hacer el cálculo estadístico que nosotros estamos esperando. En general, en este caso se puede crear, bueno, hay varias formas, la verdad. En el caso particular, nosotros en un corpus de palabras, sacamos este corpus y comenzamos a revisarlo con su frecuencia repetida, por ejemplo, una palabra, cuántas veces se había replicado dentro de la misma denuncia y también en denuncias que vienen a través del mismo portal. Ya, y aparte de esta frecuencia, y de eso que había salido por la ocurrencia de dicha palabra, por ejemplo, ahí creamos nosotros vector. Entonces, todas las palabras que nosotros rescatamos para el entrenamiento del modelo se transformaron en vectores numéricos, con, bueno, 0, etcétera. Puede ser muy larga la cadena de números, y se entrenó el modelo con unos números, no con palabras, tal cual como está preguntando que la palabra, o la pregunta al final dice si lo procesamos con palabras como números. Así es, tal cual, lo procesamos las palabras rescatadas como números y entrenamos el modelo en base a los números que ya son la vectorización que hemos aplicado. En base a esto sacamos la predicción, y como cada número es único, representa una palabra, y también tenemos el peso y tenemos la frecuencia de dicha palabra, podemos ya predecir cuál es la palabra que llegó más utilizada, que pudo hacer el impacto para poder clasificar las denuncias. Ok, gracias, Ahmad. Hay una pregunta de Robin por aquí que nos dice cómo iniciarse, ¿no?, en el mundo del análisis de datos, de la ciencia de datos, cómo comenzar, qué consideran indispensable actualmente. Bueno, de la experiencia que uno ve, ¿no es cierto?, con respecto al magíster que nosotros tenemos aquí en la UAI, es un magíster que asume que un alumno no tiene experiencia en datos. Lo que se quiere más bien es que un alumno tenga más bien compromiso, ¿no es cierto?, con respecto, y dedicación con respecto al programa, porque de esa forma va a ir incrementando su nivel de conocimiento y destreza, ¿no es cierto?, con las distintas técnicas que va aprendiendo. Entonces, el camino, yo creo que los caminos son muchos con la forma de iniciarse en el tema de la ciencia de datos. Lo importante es saber si realmente uno quiere dedicarse a este mundo, ¿no es cierto?, ya sea como analista, de repente como una persona que más bien quiere entender para poder incorporar la analítica dentro de los negocios donde uno está inmerso. Entonces es como distintas visiones y experiencias también con respecto al uso que uno le quiere dar. Entonces, más que trazar trazarse una vía, más bien en el sentido de cómo yo puedo dedicarle tiempo y practicar, ¿no es cierto?, sobre las distintas técnicas, no solamente buscando saber manejar un código en Python o R o lo que fuera, sino también interiorizarse bastante
en las técnicas, ¿no es cierto? Lo que hay detrás, por qué los métodos funcionan, por qué los métodos no funcionan, porque si uno se automatiza y solamente se entrena en usar funciones de algún lenguaje de programación, cuando las cosas empiezan a fallar, uno realmente no entiende lo que hay detrás y por qué está fallando. Entonces eso también debiera ser parte integral de la formación que debiéramos de buscar, ¿no es cierto? No solamente saber correr un código, sino también entender lo que hay detrás. Hay una pregunta de un asistente anónimo que nos dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los pasos o las fechas para postular a la beca Chile? Bueno, a ver, con respecto a la beca Chile, que lo entrega, ¿cierto?, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, las becas Chile se abren usualmente en el proceso de postulación ahora en noviembre, y el deadline usualmente es enero. Entonces, para ello requiere que el programa esté acreditado, como este magíster, por ejemplo, que está acreditado. Si es que usted quiere postular una beca y no existe, el programa no está acreditado, simplemente no va a estar en el listado de programas. Entonces eso es súper importante a la hora de decidir si es que uno quiere postular a esa beca. Entonces hay que estar atentos, ¿no es cierto?, al proceso de postulación, y obviamente ellos tienen sus requisitos, no los manejamos nosotros. Lo que nosotros hacemos es previa entrevista y evaluación, entregamos una carta de aceptación y con esa carta ya pueden adjuntarla a todos los requisitos que pide la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, bueno, el Machine Learning veamos como un conjunto de técnicas bien amplio, ¿no es cierto?, donde el Deep Learning puede ser parte o verlo como separado, que no es más que el aprendizaje profundo, verlo como algo como que tienen una red neuronal donde tienen más capas ocultas, ¿no es cierto? Entonces hay ciertos desafíos que entrenar algoritmos de aprendizaje profundo con respecto a una red neuronal simple. Por eso quizás se ve como una temática aparte. Nosotros dentro del programa incluso tenemos un curso dedicado a Deep Learning, porque creemos que ahí hay obviamente ciertas técnicas y ciertos desafíos que están más allá de una red neuronal simple, y tenemos el curso dedicado a esa temática. Otras preguntas por acá de Edward, que dice si es un requerimiento para el magíster dominar Python, Keras o TensorFlow. La verdad que no. Como mencionaba hace un momento, nosotros asumimos que nuestros alumnos no tienen experiencia en el análisis de datos, y eso es súper importante porque el programa parte desde cero, ¿no es cierto? Los primeros cursos son más bien de nivelación, donde se les enseña Python, se les enseña a trabajar con bases de datos relacionales, y de esa forma empiezan después a ir avanzando curso por curso en ir adquiriendo mayor conocimiento y profundizando en las distintas técnicas que van desarrollándose durante el programa. Jorge Castro por acá dice que, bueno, agradece que muy claros los temas, excelentes expositores. Siguen llegando más bien comentarios de agradecimiento. Muchas gracias por participar y por sus comentarios también. Dice claramente la estadística de análisis estadístico va muy fuerte con la ciencia de datos. En el lenguaje de programación R y Python, ¿cuál es la recomendación usar para la ciencia de datos? Bueno, a ver, aquí un poco los avances siempre de un lenguaje de programación va ligado mucho con respecto a las comunidades que están detrás de ellos, ¿no es cierto? Y el R es un programa que nació más bien dentro del mundo de la estadística, y el mundo de la estadística es mucho más pequeño que la ciencia de la computación o de informática, que es donde nace Python, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo diría que un paso adelante está Python, sobre todo por una comunidad bastante grande, y que eso hace aportes, ¿no es cierto?, a estos desarrollos de estos programas de libre distribución. Así que yo creo que en este minuto los dos programas punta de lanza, los dos lenguajes de programación punta de lanza que un científico de datos debiera conocer sí o sí, es R o Python. Al menos uno de esos dos son los que usualmente las empresas requieren que conozcan y estén entrenados en esos lenguajes. ¿Qué más? Parece que
no hay más preguntas. Bueno, acá preguntas y experiencias, dice, de proyectos en el área de mantenimiento en minería chilena. Esa es una pregunta de Edward. Bueno, en el magíster nosotros hemos tenido varios proyectos que hemos desarrollado en la industria minera, de mantenimiento predictivo. No sé si tú hoy puedes comentar, Luis. Sí, recuerdo de varios, pero... Recuerdo un par, digamos, sobre todo en activo fijo y flota, en camiones, por ejemplo, o en parte de camiones hay varios sensores que permiten de alguna forma tomar esa información para poder predecir falla y luego de ese modelo predictivo de falla poder recomendar cuándo conviene anticiparse a un mantenimiento predictivo. Lo mismo también con activos fijos, me recuerdo el chancador primario en alguna minera importante, también fue un proyecto bien importante que realizaron de información de sensores y de cómo funcionaba este chancador para poder anticiparse a fallas. ¿Sí? Han habido proyectos en ese correo transportadoras, correcto, también. Andrés Pizarro nos comenta que dice que para cualquiera de los tres presentadores o quien sepa el tema, desconozco, dice si en algún minuto, si se mencionó acerca del cloud computing para el almacenamiento de datos en general. Si existen estándares establecidos por las grandes compañías para la seguridad de la información o bien protocolos, ¿no es cierto?, para la eficiencia y la transferencia de datos. No sé si Reisel o Ahmad. Puede ser. No, perfecto. Mira, evidentemente, ahí respondiendo a esa pregunta, Rolando, en el caso, todas las industrias hoy por lo general están muy reguladas, ¿ya? Y están reguladas por el cumplimiento de normativas, tanto a nivel de industria propiamente. Cuando hablas de, por ejemplo, industria financiera, estamos hablando de que hay normativas de tipo SOC. Cuando tú hablas, por ejemplo, en el sector de la salud y manejas data de pacientes, evidentemente, los sistemas que tú utilizas donde tú almacenas la data de pacientes tiene que ser, por ejemplo, HIPAA compliance. Tiene que cumplir protocolos específicos como FAI, por ejemplo, para hacer la transmisión de los datos. Hoy la industria está bastante regulada en ese sentido. Adicionalmente están todas las normativas que tienen que ver con la GDPR y todo lo demás, que son las reglas que se están exportando a los países. E incluso a nivel de estados, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes California, que tiene su propia ley de privacidad y protección de los datos. Hoy estamos viendo todo eso a nivel de industria. ¿Qué es lo que se hace, evidentemente, cuando construimos soluciones, ya sea de gestión de datos que se van a traducir después en productos y servicios? Bueno, procuramos, evidentemente, que todas las plataformas, todas las tecnologías que utilicemos den cumplimiento a esas normativas. Y todas esas normativas que son, digamos, las reglas del juego, que muchas veces vienen desde la industria, otras veces vienen, por ejemplo, desde la fiscalía de los países, procuramos que las tecnologías sean capaces de cumplirlo y la forma en que se le da cumplimiento es a través de las políticas de gobierno de datos. Eso es parte de lo que conversamos precisamente en el curso y sí, la respuesta es sí. Todo esto se gestiona desde la tecnología, se gestiona desde el gobierno propiamente, que son las reglas del juego básicamente, y después se implementa a través de los programas de data management. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, muchas gracias, Reisel. Bueno, yo creo que ya estamos como en hora de poder dar término, cerrar esta actividad. Invitarlos para el próximo mes, que vamos a tener otra actividad también en la misma temática, de mostrar aplicaciones de la ciencia de datos en la industria. Así que agradecerles, en primer lugar, a nuestros invitados, nuestros panelistas de hoy día, por sus interesantes presentaciones y casos que nos mostraron, y a nuestros invitados, ¿no? A nuestro público que nos acompañó hoy día y que esperamos que nos siga acompañando en el futuro con otras actividades también. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente resto de semana y nos estaremos viendo próximamente.